agradecer, bueno, de dar la enhorabuena a la gente del Congreso, porque yo creo que ya el Financial Congress se ha consolidado como un punto de referencia en las finanzas, y yo creo que en especial para las finanzas en Internet. Yo creo que ahí, bueno, pues yo creo que cuando se habla de innovación en España muchas veces creo que estas son las realidades que hacen posible. Yo creo que iniciativas como la nuestra o que han salido, yo creo que nos den un empujoncito y que además se difunda mucho más la cultura financiera. Entonces, bueno, esta parte la agradezco mucho. Bueno, entonces, yo, aparte de todo esto, soy un trader. Realmente yo creo que es al final el espíritu de todo mi proyecto, pues el crearlo es una cosa que me apasiona, que me encanta, que es una cosa a la que me dedico, y entonces al final, bueno, creamos un proyecto donde tratamos un poco de ser útiles para gente como fui yo también, que empieza con los temas de bolsa. Entonces, bueno, os voy a contar, quería contar cosas interesantes para alguien que pudiera empezar a coger la bolsa, y qué cosas yo me hubiera gustado saber, al empezar a operar. Bueno, paso por aquí, ¿no? Bueno, no hay problema. Bueno, lo primero es importante destacar, y yo creo que es algo que a mí por lo menos me molesta bastante cuando se habla de esta cosa, es que yo creo que la suerte no influye para mí en la bolsa, o por lo menos tiene un papel no tan relevante como lo que nos quieren hacer pensar mucha gente que habla de los mercados. Esto pasa mucho también en la vida, mucha gente asocia a proyectos en la vida personal, cuando un proyecto te sale bien o te sale mal, también influye mucho la suerte, pero yo creo que la suerte tiene un papel mucho menos importante de lo que parece. De hecho, hay una parte, se habla mucho de los mercados eficientes, han estado hablando antes mi compañero de la teoría de mercados eficientes, de si el mercado realmente es tan aleatorio que realmente no es posible ser consistente ganando en el largo plazo. Y bueno, pues nos encontramos a gente como Warren Buffett, que dice básicamente una de las frases que más me gusta, dice, si el mercado fuera eficiente yo estaría en la calle pidiendo, ¿no? Yo creo que hay mucho profesional realmente que es consistente en el mercado, y realmente es poco probable que lo fuera. O sea, realmente que Carlos, que gente que ha pasado por aquí sea capaz de ganar al mercado varios años. Es como cuando hay gente que le toca la lotería varias veces, que sabemos que es por otros motivos. Evidentemente no nos creeríamos que a nadie le puede tocar la lotería 3 o 4 veces, como muchas veces pasa aquí, por otro tipo de motivos. Es decir, el tema de la suerte es algo que no depende tanto. Luego podemos justificarnos y podemos pensar que realmente no hemos tenido suerte a operar, pero realmente es que no estamos siendo lo suficientemente buenos como para realmente ganar al mercado. Y de hecho hay muchos ejemplos de gente, ya no gente tan famosa, sino gente incluso personal y que yo conozco por lo menos en nuestra red, que consistentemente gana al mercado. Y eso está ahí. Y realmente, si lo pensamos un poquito fríamente, es muy complicado hacer un mercado totalmente eficiente. Incluso los casinos, cuando hacen una ruleta, lo tienen muy complicado para que realmente esa ruleta sea totalmente eficiente. Es decir, hay mucha gente que aprovecha ese tipo de cosas y tenemos muchos ejemplos. En los mercados, evidentemente, es mucho más complicado hacerlos eficientes. Y yo creo que todas esas discusiones es fácil plantearlas luego cuando vemos cómo el mercado sube y cómo el mercado baja. El mercado cuando baja muy rápido porque la gente tiene mucho miedo, y cuando el mercado sube despacio. Es decir, no estamos en un mercado eficiente, y eso podemos verlo en cualquier momento de pánico o en cualquier momento de euforia, como ha sido el LinkedIn. Es decir, hay movimientos que se repiten y se van a repetir. Entonces, bueno, ¿qué reglas podría dar a alguien que quiere reducir su condicionamiento, ¿no? Lo primero sería pensar diferente. Creo que eso es muy importante. Creo que estamos en una sociedad donde recibimos un montón de impactos, un montón de noticias, y pensamos que leyendo el Expansión o leyendo 5 días con noticias que salen que nos dicen que de repente Nokia ha tenido más resultados, buenos resultados, con eso podemos hacer dinero. Realmente yo creo que es muy ingenuo pensar que con la información que lee todo el mundo, con eso vamos a tener una ventaja competitiva para competir. Y tenemos que intentar, de hecho, evitar pensar como todo el mundo. Eso es realmente importante. De hecho, muchas veces hablamos de buscar analistas gurús, de seguir a analistas gurús. Bueno, pues yo os diría que probablemente el analista más potente que podéis tener es alguien que empiece en bolsa, que empiece a operar y no tenga mucha experiencia. Si hacéis exactamente lo contrario que él, estoy seguro que vais a ganar en el mercado, porque es que el 80% de la gente que empieza en el mercado y empieza sin experiencia pierde. Es decir, solo operando como al contrario de como operaría un poco profesional, ahí probablemente ya tengamos las mejores recomendaciones que podamos tener. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa forma de pensar que nos induce toda la sociedad? Bueno, pues yo creo que las fuentes de información no tienen que ser una fuente nuestra para operar, yo creo que eso está claro, no nos van a dar una ventaja competitiva, leer Expansión en 5 días nos pueden dar ideas que podemos desarrollar, pero no nos van a dar ninguna ventaja. Tenemos que desarrollar un poco de opinión contraria, es decir, tenemos que saber qué está pensando todo el mundo, tenemos que, como decían algunas frases, ser
codiciosos cuando otros son miedosos, si son miedosos cuando otros son codiciosos. Es decir, tenemos que ser capaces de comprar cuando realmente todo el mundo está muy pesimista y al contrario. Y tenemos una cosa importante, y es que al final todo esto que recibimos, todos estos inputs que recibimos nos hacen operar. Yo al principio, cuando empezaba a operar, era muy reactivo. Veía una noticia de Nokia negativa y vendía. Veía, o sea, realmente eran las noticias las que me dirigía mi trading, en lugar de ser yo proactivamente el que hacía estrategias y operaba en base a ello. Tenemos que evitar ser reactivos, ¿no? Tenemos que evitar vender cuando veamos una portada en El Mundo de que el mundo se acaba, porque generalmente el mundo, yo desde que vengo viendo, de hecho hay muchas predicciones de gurús que dicen que se va a acabar, o de filosofías, teologías, pero al final una de las cosas que te das cuenta cuando llevas 14 años en el mercado es que el mundo generalmente no se acaba, y que generalmente cuando ya parece que vamos a estar ya en el precipicio, cuando el capitalismo ya parece que ya va a morir, pues en ese momento justo se produce una de las mayores subidas del mercado. A ver. Ahí está, perfecto. Y luego también una cosa importantísima es que busquemos lo poco probable. Yo creo que una cosa que me he dado cuenta es que cuando yo digo esto no va a pasar, o esto es imposible, o el mercado ya ha subido tanto que es imposible que suba. Bueno, pues todos esos escenarios tienen mucha más probabilidad de la que todos pensamos. Entonces tenemos que ir pensando que esos escenarios son mucho más probables. La segunda sería, yo creo que diría que el 90% de la gente que en bolsa se descapitaliza es una cuestión de gestión del dinero. Y es que somos muy habituales a no saber cuánto invertir y además queremos ganar siempre. O sea, es muy complicado. De hecho, hoy hay muchas conversaciones de gente que a lo mejor está invirtiendo 10.000 euros y lleva perdidos, empieza el mercado a moverse en contra, lleva perdidos 100 y dice, ¿cómo voy a salir perdiendo 100 euros? Es que no puedo salirme perdiendo 100 euros. Y realmente lo que no se da cuenta es que está jugando con 10.000. De hecho, una de las cosas que yo pongo en mi página web es que digo lo que es la definición. ¿Qué es una inversión a largo plazo? Pues realmente para el 80% de la gente una inversión a largo plazo es una inversión que a corto te ha salido mal. Es decir, has invertido a corto, te querías sacar mucha pasta, pero evidentemente el mercado no iba a tu contra y entonces ya se convierte en una inversión a largo, que es evidentemente lo que pasa. En la gestión del dinero, ¿qué pasa? Pues ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, cualquiera que juega al póker o juega a cualquier juego se da cuenta que no puede ganar siempre. Eso es una cosa que tenemos que aceptar, que tenemos que perder y tenemos que gestionar como se perdía. Eso lo decía Carlos antes. Entonces, evidentemente es como si a un jugador de póker le dices, mira, vas a jugar al póker y tienes que ganar todas las bazas. Eso no tiene sentido. Y en la bolsa tenemos que asumir que eso tampoco tiene sentido. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Bueno, pues por muy buena que tengamos una estrategia, si realmente siempre invertimos todo nuestro capital, una alta porcentaje de nuestro capital, vamos a tener una cosa que se llama el riesgo de ruina. Es decir, ¿cuántas veces tenemos que perder para que nos descapitalicemos? El problema es que muchas veces no son tantas veces y esas cosas pasan. Es decir, no estamos acostumbrados a que podamos perder 6, 7 o 8 veces. Y cuando pasa eso nos descapitalizamos. La mitad de la gente tiene ese problema y es como, encima con el apalancamiento que producen algunos o que permiten algunos futuros, es precisamente cómo se llega al final a esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que aprender a perder, vamos a perder muchas veces y tenemos que ser capaces de soportar pérdidas, a veces de series de pérdidas importantes. Eso no tiene que sacarnos del mercado. No puede ser que llevemos un mercado que ha subido un 40%, y de repente cuando estamos ya, porque el mercado baja un 5, un 10, nos pille con todo, nos pille justo y nos quite todo lo que hemos ganado en ese 40. Porque habitualmente siempre empezamos invirtiendo poco, nos vamos poniendo realmente fuertes, nos vamos haciendo fuertes y cada vez vamos estando más expuestos. Y lo que nos pasa siempre, generalmente, a la gente menos experta, es que le pilla siempre el mercado bajando con la mayor exposición. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que tener stops, tenemos que saber cuánto vamos a perder en cada partida y tenemos que buscar también un poquito de descorrelación. ¿Qué significa eso? Significa que si tenemos todo en acciones, si el mercado baja siempre nos va a afectar siempre en toda nuestra cartera. Entonces, si podemos tener materias primas, divisas, bueno, pues sabemos que ganaremos por un sitio y perderemos por otro. Otra cosa muy importante, yo creo que es, no sé si conocéis el entorno profesional es un entorno muy correlacionado. Yo creo que toda la gente en las mesas tiene morning meetings, habla con otros profesionales de otras mesas, incluso a mí me sorprende que hay gente de Santander que habla con gente de BBVA, bueno, están mucho más correlacionados. Y realmente nosotros cuando nos enfrentamos al mercado estamos solos y generalmente no buscamos nuestro grupo de gente. Bueno, yo digo que es muy sano el compartir la estrategia, compartir sentimientos, compartir todo eso y aprender de los demás. Y creo sinceramente, como ahora tampoco imaginamos una vida empresarial solos, creo que el trading es un trabajo de equipo y creo que encontrar en redes sociales como la nuestra, bolsa.com o otras, encontrar un grupo de gente con la que te puedas apoyar a operar, creo que es muy sano y hay que hacerlo. Y además, publicar tus resultados, comentar qué has hecho, comentar tus estrategias, creo que es algo importante y creo que al final, de hecho,
todos conocemos en la empresa el típico al que toda la gente le pregunta. Bueno, al final, una de las cosas que tienes claro es que cuando alguien comparte mucho o alguien comparte todo su conocimiento, al final recibe mucho más. O sea, la persona en la empresa que al final es el centro de información o la que todo el mundo pregunta, esa persona al final solo por compartir conoce muchas más cosas. Con lo cual, yo os animo a que lo hagáis en redes sociales y que encontréis vuestro grupo de conocidos. La confianza es una parte también, para mí, importantísima. Venía en España uno de los traders más míticos que había en Estados Unidos, que era Curtis Faith, y una de las cosas que decía es que el problema, uno de los principales problemas del trader es la confianza en su propio método. Y es verdad, es que cuando las cosas van complicadas, dudamos de todo. O sea, pasa también en las relaciones personales. Cuando tenemos una relación de pareja, si no tenemos una relación de pareja fuerte, cuando tenemos dificultades, al final también tenemos problemas. Y el problema es que cuando llegan las dificultades y cuando llegan justo esas pérdidas, cuando precisamente en el momento en el que no tenemos que actuar por eso. De hecho, los gestores profesionales tienen un problema y es que cuando tienen pérdidas grandes, generalmente la gente que invierte en ellos no entiende que es el mejor momento para invertir, no entiende que esa rentabilidad negativa es algo que suele pasar y que se suele recuperar. Y es cuando precisamente tenemos, en los fondos de mercados, cuando tenemos mayores salidas de fondos de inversión generalmente en toda la historia. Justo en el momento más bajo del mercado es cuando la gente saca el dinero. Y justo cuando el mercado está subiendo es cuando la gente lo baja. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que resolver esa parte de confianza, porque la confianza además es algo que no se puede copiar. Para poder tener confianza tenemos que trabajar en nuestro método, tenemos que hacer un montón de cosas. Es decir, yo a mi niña cuando a veces va y le gustan muchos animales, le ves está con un perro o un animal, al principio tiene mucha desconfianza, una vez que ya le coge, lo hace 1000 veces y tal, llega un punto que sube encima del animal y ya incluso llega a tener una confianza excesiva. Yo creo que la confianza se coge haciéndolo poco a poco, trabajando mucho en tu método, confiando, sabiendo qué vas a hacer, y no es gratis. Tú no confías en cualquier cosa. Yo creo que para confiar en tu método tienes que haberlo trabajado mucho y eso solo se consigue con trabajo. Las emociones. Yo creo que las emociones es una gran parte de la montaña rusa en la que estamos metidos los traders. Y yo creo, por ejemplo, ahora hay algunos deportistas de élite, como por ejemplo otro día estuve en un curso de Aitor Zárate, o que realmente yo creo es gente que, por ejemplo, esa parte la tiene muy conseguida. Es decir, son gente que está acostumbrada a gestionar grandes emociones, grandes momentos de estrés, y yo creo que en la bolsa tenemos que conseguir, por lo menos, identificarlas y hacerlas. No es posible que nos empecemos a poner muy confiados cuando el mercado es alcista, que pensemos que realmente somos un gurú. Yo creo que todos hemos pasado por creer que somos el auténtico gurú en bolsa cuando los mercados van al alza y asumir más riesgos de los que tenemos, y al contrario. Con lo cual tenemos que ser capaces de combatir esas emociones y de hecho eliminarlas en general, porque las emociones esas es lo que nos hace pensar igual que todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que corregir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, otra cosa importante de las emociones es que el trading a veces tiene un punto en el que raya, te metes en círculos un poco viciosos que rayan un poquito en la ludopatía. Tienes que salir de esos círculos e intentar no entrar en círculos donde tienes que recuperar, donde realmente lo que es operar se convierte en una forma de afrontar tu orgullo, tu ego. Eso no. Aquí en el mercado creo que las emociones hay que dejarlas de un lado. Creo que el mercado nos pone en nuestro lado, en nuestro sitio muchísimas veces, y yo creo que la gente, al final vemos aquí, vamos a ver pasar grandes analistas que yo creo que son realmente muy humildes porque saben perfectamente que el mercado son probabilidades y que efectivamente ganarán al mercado a larga plaza, pero no pueden tener esa confianza. Entonces yo por eso creo que para poder eliminar tienes que compaginarlo con deporte, salir de tu entorno, no centrarte justo en el trading y ser capaces de pasar página en las cosas y de ir avanzando con eso. El riesgo es importantísimo. Una de las típicas preguntas que hace siempre en bolsa, y no sé si me dan aquí o se dan a Carlos o se dan a Marc, es ¿por qué no estamos forrados? O ¿por qué no sé, la gente que da cursos o que opera, ¿por qué no está forrada? ¿Y por qué no es millonario y no tiene que dar charlas y demás? Bueno, aquí una cosa que es importante entender, y no solo para esto, sino para cualquier producto, es que nosotros vamos a ganar lo que estemos dispuestos a asumir de riesgo. Es decir, si un mercado, una Telefónica, un BBVA tiene una rentabilidad del 20, del 30%, no podemos esperar tener 500, 600%. O si lo hacemos vamos a estar muy apalancados. Es decir, si queremos realmente hacernos millonarios, vamos a tener que correr un riesgo tremendo. Y yo, de hecho, a mí me divierte mucho jugar en juegos de estos de competiciones que hay habitualmente en Internet de millón de euros, porque ahí sí que puedo correr cualquier riesgo, cosas que no haría. Es decir, yo, por ejemplo, en un concurso que hubo hace un par de semanas, gané un 70% en un día. Es algo que no voy a hacer. Es decir, estoy seguro que podría también coger un Porsche y llegar a hacer Madrid-Barcelona en 2 horas.
Y probablemente llegaría mucho antes que mucha gente y me sentiría, pero probablemente si eso lo hiciera habitualmente en algún punto tendría un accidente. Es decir, aquí es muy importante asumir el riesgo y es importante conocer el riesgo que estamos corriendo, que es otra cosa que no asumimos. Muchas veces tenemos rentabilidades del 10% en productos y no sabemos dónde está el riesgo y eso creo que hay que conocerlo. En bolsa pasa lo mismo. En bolsa realmente, ¿qué rentabilidad podemos esperar de unos mercados? Pues sin correr un riesgo razonable podemos esperar un 20, un 25 y eso evidentemente no da para hacerse millonario. Si es una cartera de 45.000 euros, no vas a hacerte millonario. ¿Quieres hacerte millonario? Bueno, pues tienes que jugar a perderlo todo o a quintuplicar. Ese es el juego si quieres ser millonario. Hay gente que tiene una cartera suficientemente grande que no quiere correr ese riesgo y no por ello quiere decir que no sea un buen inversor y no pueda tener una buena rentabilidad. Otra cosa importante, había una frase muy bonita que me gustaba mucho de un autor que decía que no confíes en las personas que hayan encontrado la verdad, sino confía en las que sigan buscándola. Yo creo sinceramente que los mercados y los grandes profesionales son muy adaptativos, no paran nunca de aprender. Es decir, yo creo que nadie a día de hoy, ningún profesional, piensa que no tiene que seguir adaptándose. Ayer, por ejemplo, hablaba con Marc. Últimamente tenemos unos fenómenos que son los flash cracks, básicamente que se producen en el mercado, que básicamente son caídas brutales para quitar stops. O sea, los mercados, sí que es cierto que tú puedes tener estrategias que funcionen de manera más o menos consistente, pero los mercados tienen sus pequeños matices que te hacen ganar o perder dinero y hay que estar aprendiendo siempre. De hecho, estamos en una profesión que es muy complicado ver a un analista yendo a una charla de otro analista, porque da la impresión de que no podemos aprender más. Y realmente eso en medicina, por ejemplo, es muy fácil ver a médicos que van a charlas de nuevos descubrimientos en medicina de otros. Yo creo que hay que estar evolucionando continuamente y para mejorar hay que hacer dos cosas. Una, tener tu propio diario de trading. Tú no puedes mejorar si no sabes lo que estás haciendo. O sea, no puedes mejorar si no tienes un track record, si no tienes herramientas que te permitan saber qué es lo que estás haciendo. Luego, no puedes estar todo el tiempo operando en el mercado. Tienes que emplear mucho más tiempo analizando tu estrategia, viendo qué falla, qué es lo que funciona, que realmente operando. Operando luego ya es la conclusión o lo que es el esfuerzo, o sea, la conclusión de todo el trabajo que haces, pero no hay que hacerlo. Y luego hay que leer libros, asistir a cursos. Yo creo que todo lo que sea formarse, creo que al final es muy interesante. Y tenemos que estar continuamente evolucionando como traders. Yo creo que aquí se trata de ser cada día mejor trader. No de ganar mucho más dinero, sino ser cada día mejor profesional. Y yo creo que ahí está el truco. Luego también es importante que no seamos dogmáticos. Yo creo que, la historia en general, tanto de los mercados como a nivel mundial, nos enseña que los dogmas se rompen, que las estadísticas además no valen para nada, que se pueden encontrar cisnes negros. O sea, de Fukushima creo que era un evento, que se produjera esa tragedia, era una probabilidad entre no sé si eran billones de años o algo así, era algo muy poco probable. En el mercado creo que habitualmente estamos basándonos en dogmas que se incumplen. O sea, la vivienda no baja. Es decir, hay un montón de dogmas que se hagan. Es decir, no podemos ser dogmáticos en todo lo que se escucha en el mercado y los dogmas están para romperse. Eso no quiere decir que no apliquemos ciertas reglas que se van a cumplir, pero que sepamos que no hay 100% en nada. O sea, que se pueden romper todas esas reglas y que tenemos siempre que tener una salida para cualquier tipo de situación de ese tipo. Yo por ese motivo generalmente no me defino. Soy más bien un analista técnico, pero realmente no desaprovecho nada que me pueda dar una pequeña ventaja en el mercado. Es decir, no me gusta encasillarme en general en ningún tipo de técnica porque yo estoy para aprovechar cualquier oportunidad de ganar al mercado que me den. Otra cosa importante es que un trader profesional tiene que utilizar tecnología. Yo creo que no podemos ahora mismo a día de hoy examinar, tenemos un mercado como el americano, a mercados emergentes, un montón de cosas, o sea, sin tecnología a día de hoy es muy complicado hacer el trabajo técnico y hacer el trabajo de todo. Entonces tenemos que apoyarnos en tecnología y yo creo que eso es importantísimo saberlo. Creo que los profesionales ya lo utilizan, pero nosotros tenemos que hacerla y es parte de nuestro aprendizaje. Es muy importante también que todas las ideas que tengamos las testeemos. Creo que hay herramientas que te permiten decir, oye, ¿tú crees que si yo invirtiera todos los primeros días del año conseguiría una rentabilidad positiva? Bueno, pues esa estrategia funciona. ¿Y eso cómo sabes, cómo eres consciente de que funciona o no? Pues vas a programas que te pueden demostrar que eso realmente, esa ventaja competitiva existe. Y luego, yo creo que para terminar, esta película me gusta mucho y creo que refleja un poquito de lo que creo que tiene que ser un buen trader, y es que realmente no es una cuestión de dinero, es una cuestión de competir, es una cuestión de ser cada día mejor y es una cuestión de hacerlo cada vez mejor. Y es que en bolsa ganar no significa operar bien, y es que muchas veces tenemos muy asociado lo que es el resultado a lo que es hacerlo bien, y realmente eso no es tan importante. Realmente hay mucha gente que puede ganar mucho dinero en muy poquito tiempo y no está operando bien, con lo cual tenemos que básicamente centrarnos en operar cada vez bien y sobre todo no ver el dinero.
Para terminar, una de las mejores frases que me dijo Curtis, también que vino a España, de los mejores traders, es que él, a día de hoy todavía, dice que ganaba dinero porque él lo veía como puntos, que no veía eso como dinero, que no le influía, que a lo que le importaba era hacer las operaciones bien y que lo veía como un juego. Yo creo que eso era parte de su éxito, el no enfocarse en el dinero. Y bueno, pues yo creo que nada más. Yo creo que os invito, además, creo que se habla muchas veces de los mercados muy mal, pero realmente para mí son la forma más eficiente de poner el dinero en los sitios donde, en los proyectos más importantes y la gente más importante. Creo que los mercados hacen una labor muy importante que básicamente es poner el dinero en empresas como de biotecnología, de internet y todo eso, y es lo que permite, creo que todos lo hagamos. Y bueno, pues... Pues muchísimas gracias, Jesús Pérez, por las pinceladas de esta charla. Y vamos con las preguntas, que las hay muchas y algunas de ellas a mí hasta me han parecido divertidas. JSS dice: ¿podría ofrecerme un par de consejos válidos para no arruinarme en bolsa? Y otros 2 consejos para forrarme, o al menos para intentarlo. Bueno, yo para no arruinarte en bolsa creo que la gestión de dinero es fundamental. Creo que tiene que ser capaz de saber perder y de invertir poco a poco. Yo creo que, fíjate, una de las cosas importantes para los no profesionales, yo creo que es mucho más fácil ganar en el largo plazo que en el corto. Es decir, si somos gente que empieza en bolsa, yo intentaría invertir en periodos muy largos, porque ahí es mucho más complicado perder. Es decir, los periodos en los que 10 años la bolsa ha estado bajando han sido muy pocos. Sin embargo, en 1, 2, 3 años hemos podido encontrar crisis, con lo cual yo diría, alarga tu tiempo de vida y luego también diversifica. Eso sería para las 2 cosas, ¿verdad? Para no arruinarse. Bueno, forrar igual tiene una connotación distinta, yo creo que el que quiera forrarse, el juego de forrarse, yo creo que básicamente pasa por coger un dinero y ser un kamikaze. Yo creo que hay gente que sale bien, hay gente que realmente puede conseguirlo, tú puedes llegar a ganar, básicamente, pero básicamente yo creo que forrarse implica eso. O tener mucho dinero que te permita que con una poca rentabilidad tengas mucho beneficio. Pero bueno, yo creo que no hay mucha magia en eso. No hay magia, bien. Juan Rueda Molto, a través de Facebook, nos dice, te pregunta, ¿inviertes tu dinero o el de los demás? Bueno, yo he hecho toda la red mía y todo lo que... Llevo operando 15 años y de hecho parte de Financial Rate y parte de mi blog es mi inversión diaria. O sea, yo en mi blog de especulación explico cómo he ido mi cartera y qué posiciones hago durante... Llevo ya casi 8 años haciéndolo, 9 años. Y es lo que la gente visita. O sea, que yo de momento, la verdad es que invierto mi dinero, la verdad es que me lo paso muy bien. Creo además que invertir el dinero de los demás me haría invertir de otra forma. Creo que los gestores tienen una importante limitación a la hora de gestionar a la gente que invierte para ellos, porque tiene una responsabilidad y creo que eso les hace hacer cosas que a lo mejor no harían. Yo en esa parte no tengo limitaciones y desde luego me siento muy cómodo gestionando mi dinero y yo desde luego en el futuro espero mantenerme con mi inversión, como forma de vida. Elías Humberto Peraza Castaneda, a través de Facebook, siguiendo tu regla 3, ¿qué similitudes y qué diferencias plantea compartir conocimiento financiero mediante redes sociales frente a conceptos como Open Innovation, utilizado mayormente en empresas de alta tecnología, o Open Data, que nos presentó ayer Ángel Barbero? ¿Tiene alguna relación en mayor o menor grado? Para mí es exactamente lo mismo. Creo que la innovación, de hecho creo que la innovación colectiva creo que es uno de los grandes avances. Creo que las empresas a día de hoy, el hecho de permitir que mucha gente en la empresa, que la gente incluso de bajos escalafones pueda colaborar o participar en la parte de innovación, me parece muy potente. Yo creo que en bolsa pasa lo mismo. Yo creo que hay grandes ahora mismo sitios en internet de gente que está innovando en bolsa de manera colectiva. Nosotros de hecho tenemos ahora mismo gente en Financial Red que ha desarrollado indicadores también en base con toda la comunidad, yo no sé con toda la comunidad, que a día de hoy utilizan expertos profesionales en bolsa. Es decir, yo creo que la innovación a día de hoy que podemos hacer entre todos, creo que va a ser mucho más potente que la que puedan hacer las empresas y por eso las empresas están, creo, cada vez más habiendo esa innovación abierta, porque creo que es un modelo mucho más potente y creo que Internet ha permitido que a día de hoy lo podamos hacer. No sé si has contestado o no, al menos indirectamente, la pregunta que nos dirigía MASU a través del correo electrónico, que incidía precisamente en esto. Desde tu experiencia, ¿quiénes tienden a acertar más en sus proyecciones? ¿Los expertos financieros de reconocidas firmas de bolsa o los expertos foreros conectados con cientos de amigos invisibles? Bueno, a ver, yo aquí diferenciaría dos cosas. A mí hay recomendaciones de las casas de valores que son sin firma, que son recomendaciones yo creo que bastante impersonales. Yo de esas no me fío nada. O
O sea, yo cada vez creo más, y el mundo de Internet lo hace, a mí me gusta ver personas, a mí me gusta ver qué opina Carlos Dorado, qué opina Marc Gargasait, qué opina gente concreta. Porque la verdad es que a mí los mensajes institucionales de infraponderar una acción por cualquier casa de valores a mí no me gusta, porque no sé quién lo ha dicho y no puedo seguirle. Entonces, y una vez dicho esto, la verdad es que yo creo que, bueno, evidentemente los profesionales, hay profesionales que tienen un track record muy grande, la gente que viene de Internet tiene que demostrarlo, pero sí que digo que para mí pueden estar al mismo nivel y realmente yo conozco a mucha gente no profesional que tiene unas rentabilidades realmente tremendas. Con lo cual, yo creo que sería seguir personas y ya, o sea, seguir personas en lugar de seguir instituciones, punto número uno, y luego cada persona pues ver su track record. Yo creo que ahí, seas profesional o no seas profesional, bueno, si tienes un track record, yo creo que eso es lo que importa luego al final. Por aquí tenía otra que llevaba un ratito aquí, pobre. Pedro Montano, 22, a través de Twitter. ¿Estas 10 reglas son exclusivamente para operadores de la bolsa o es extrapolable a otros mercados como el Forex? Yo creo que son generales, de hecho, vamos, son generales para mercados o para operativa de trading en cualquier tipo de mercado. Evidentemente, en mercados más líquidos, evidentemente en otros mercados no son líquidos, pero sí, yo creo que aplican a todo. Yo creo que todo este tipo de por lo menos consejos que a mí me han servido sirven para operar, bueno, Forex otros mercados. Sí que es cierto que hay matices entre los mercados, por eso es un mercado bastante complejo y tiene otro tipo de matices, pero vamos, yo creo que estos en general son reglas que yo creo que cualquier profesional generalmente comparte para invertir en general en cualquier tipo de activo, que sea líquido, donde haya mucha liquidez y donde haya pues, este tipo de posible especulación. Nos apuntamos entonces las reglas. Mira, Juan Sarabia nos dice a través de Facebook, ¿con qué stops trabajas, máximos y mínimos? Bueno, gracias, estaba leyendo desde aquí gradas y digo, yo esto ya, gracias, eso es. Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo diferentes estrategias, con lo cual yo creo que los stops también se asocian a diferentes estrategias. En el largo plazo, por ejemplo, soy mucho más permisivo en mis stops. Llego a tener stop del 20, 15%, no de mi cartera, sino de una posición concreta, que luego en mi cartera, evidentemente, en una cartera yo creo que si queremos soportar luego al final 7, 8 pérdidas, que las vamos a tener, porque al final cuando uno ya lleva operando 15 años te das cuenta que vas a tener 7, 8 pérdidas seguidas, no puedes permitir el lujo de perder más de un 2, un 3%. Con lo cual ese 20% de esa parte de mi cartera tiene que estar entre un 2, un 3, eso es normal. En intradía, bueno, pues intradía es mucho más, un stop mucho más ceñido, porque ahí vamos a ir a hacer pequeñas cosas y, bueno, pues ahí los stops son sumamente ceñidos. Pero vamos, yo en general recomendaría que la gente que empiece a invertir, invierta en general más a largo plazo, porque yo creo que es una cosa más que es más fácil en general y que luego se meta en cosas. Y luego otra cosa importante también es que cada vez es más importante que nosotros dediquemos parte de nuestro dinero a invertir en bolsa o a arriesgar un poquito, porque creo que estamos en un mundo donde cada vez vamos a perder en el futuro más poder adquisitivo y si no somos capaces de correr un poquito de riesgo, es decir, si no somos capaces de utilizar el avión porque nos da miedo, al final creo que nos va a ser muy complicado mantener nuestro poder adquisitivo con lo que hayamos ahorrado. Entonces yo creo que cada vez es más importante que entendamos que esos riesgos se merece la pena correrlos y que la mejor forma de ahorrar para nuestro plan de pensiones probablemente esté en los mercados. Y ahí lo decía Paramés en una entrevista muy interesante, que decía que la bolsa a día de hoy, pese al riesgo que conlleva, es una de las mejores formas de mantener nuestro poder adquisitivo. O sea que yo creo que merece la pena correr el riesgo de estar en bolsa. Luis Fernando Ríos Martín, también a través de Facebook, dice, has comentado que para hacer trading hay que utilizar las mejores herramientas disponibles y pido tu opinión para operar intradía sobre Market Profile y Market Delta. Sí, a ver, yo diferenciaría, esas son herramientas buenas, yo diferenciaría lo que son herramientas para estar haciendo el intradía puro y duro y herramientas más de análisis de sistemas, de backtesting y todo eso. Bueno, no quiero pronunciar por ninguna, yo utilizo bastantes, pero bueno, yo creo que esas son muy interesantes para el día y creo que tenemos que utilizar otras que te permitan programar sistemas, que te permitan hacer backtesting de teorías para desarrollar todo eso. Las redes sociales son un soporte importante para soltar globos sonda de todo tipo. ¿Cómo debe regularse estos blogs para no caer en la tentación de difundir rumores? ¿Hasta qué punto el exceso de información no es nociva en estos foros? Pregunta Belén a través del correo electrónico ask@financialcongress.com. Bueno, yo creo que en general los rumores, ahora hablamos de redes sociales, pero es que yo creo que hemos visto muchos rumores en medios tradicionales. O sea, yo creo que el tema es si tenemos que dar caso a los rumores. Es decir, yo he estado, no sé si hace tiempo me sonaba que iban a comprar Colonial unos árabes. Bueno, yo creo que cada cierto tiempo vemos rumores muy habituales
tanto en prensa financiera como también en Internet. En Internet pasa exactamente lo mismo. Yo creo que lo que decía antes, no tenemos que influirnos, o sea, no tenemos que ser reactivos. Si los rumores nos hacen ser reactivos, no tenemos que ser reactivos. Nosotros tenemos que, esos rumores además, tenemos que verlo como algo que nos hace operar. No, esa información no nos vale. Si todo el mundo, si a mí me llega un correo que me llegan muchas veces de Celtia, no sé qué, o de tal, que cada 2 por 3 me llegan, eso me harían ser reactivo. No, yo no soy reactivo. Yo tengo mi plan y ese tipo de información lo único que la veo es por si a partir de ella puedo intuir algo, pero no por la información en sí, sino por lo que puede pasar luego en el futuro. O sea que rumores nada, vengan de la red, vengan de los medios tradicionales, vengan de donde sea. Si tenemos tiempo para rápidamente, Bemarnet a través de Twitter, ¿tenéis previsto invertir en carteras de dominios? Una excelente alternativa, dicen. Sí, bueno, yo creo que evidentemente la bolsa da rentabilidad, pero hay, dicho, en negocios que dan mucha más rentabilidad. Yo creo que los dominios es un mercado muy interesante, incluso los emprendedores, las startups también, ahí sí que se puede realmente uno forrar. Yo creo que hay startups donde sí que tiene sentido hacerlo. De hecho, hay markets como el Second Market, donde se están ahora cotizando han precotizado todas lo que son las OPVs que están saliendo. Bueno, yo creo que evidentemente los negocios, tanto como dominios, Internet, va a ser un sector interesantísimo y de luego, si queremos forrarnos, probablemente pues tengamos también que ir a estos mercados, porque ahí también hay oportunidades importantes. También tenemos que saber qué riesgo estamos corriendo. Evidentemente, invertir en dominios es más seguro. Yo creo que es más parecido a lo que sería el inmobiliario, porque un buen dominio tiene un valor previsible, pero bueno, yo creo que hay muchos negocios aparte de la bolsa que también evidentemente dan rentabilidades. Vamos a quitarles unos segundos a la hora del café. Como es hora de café, Aitor, si no te importa, porque es que hay algunas cuestiones que no me gustaría que quedasen, porque Ana Isabel Barredo García nos dice, has comentado que hay que formarse constantemente y pide un consejo sobre algunos libros recomendables para la gente sin experiencia, y creo que puede ser interesante. Bueno, pues nosotros tenemos una lista de libros ahí, es que decía alguno sería, a mí me gustan uno de, bueno, en nuestra red, por ejemplo, es curioso que en nuestra red Javier Alfayate ha escrito un libro, por ejemplo, muy interesante de bolsa, también tenemos libros muy interesantes de Cárpatos, de José Luis Cava, yo creo que hay varios españoles bastante interesantes y yo creo que todos esos libros, para empezar, pues a mí me parecen excelentes opciones y creo que además que lo importante en bolsa es formarse y aprender más, ser cada vez mejor, no ganar dinero. Yo creo que si va por ese camino va a ser un buen trader. Va bien, bueno, pues nos vamos a la página web y consultamos la extensa bibliografía. Me quedo con el comentario de Jorge Ufano. Felicidades por tu charla, Jesús. Muy valiosos e interesantes todos los puntos que has comentado. Un placer. Muchas gracias. Y ahora sí...